¿Qué tal, amigos? Ya estamos en Pláticas de Café, muy contentos de poder estar platicando esta mañana con Luis Quintal. Si usted pues lo ha seguido a través de las redes sociales, sabe que es un gran conferencista. Y quiero agradecerte, Luis, que estés conmigo aquí en Pláticas de Café, porque vamos a analizar un tema importantísimo, el trabajo en equipo. Quiero platicarles sobre Luis Quintal. Él es psicólogo organizacional. Él es evaluador del Premio Yucatán a la Calidad, él es coach, ha sido coach de campeones internacionales deportivos y por supuesto conferencista. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Dana, un placer estar aquí contigo. Al contrario, gracias por venir a tomar un cafecito con nosotros, Luis. Y empecemos a analizar este tema. Primero, ¿cómo fomentar el trabajo en equipo en las empresas? Es muy importante, Luis. Totalmente, porque de la existencia de un real trabajo en equipo depende la productividad y por lo tanto la sustentabilidad de la empresa. Máxime hoy en día existe pues mucha competencia. ¿Cómo fomentarlo? Bueno, existen elementos clave para ello, ¿no? Uno es conocer los liderazgos. En todo equipo humano existen liderazgos, algunos positivos, algunos negativos, algunos formales, algunos informales. Entonces, el tener casi una radiografía de esto nos va a permitir saber a quién empoderar y a quién limitar. De tal manera que al estar las personas en las posiciones y con el grado de influencia necesario, esto es lo que va a hacer ese fluir adecuado del equipo. Entonces el liderazgo es una de las variables. Es importante y es clave dentro de una empresa, Luis, porque trabajando en equipo, se va a convertir en números para la empresa, en números positivos. Ahora, Luis, ¿cuáles son algunas de las dificultades para lograr una buena coordinación de equipo? Bueno, una de las dificultades es la comunicación. A veces a pesar paradójicamente que estamos en la era de la información, las redes sociales, todo el mundo tiene su smartphone, unos más avanzados que otros. A pesar de eso, la comunicación se ve obstaculizada. Y esa comunicación podemos ver que está en dos planos. El plano número uno es la comunicación formal, lo que se dice en un oficio, lo que se dice en un comunicado. Pero también está la otra comunicación, que es la comunicación informal, o podríamos llamarle psicológica. A veces lo que se dice es filtrado a través de barreras y prejuicios y resistencias de un personal, podría ser desmotivado. Entonces, esos dos elementos de la información, la comunicación es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Hacer una especie de análisis que también se comunica el líder con el equipo y el equipo entre sí mismo con sus demás miembros. Esto que dices, Luis, es clave también porque si hay un líder que no se comunica con su propia gente, no sería líder, obviamente, ¿no? Así Pero es. si no se comunica, si por ejemplo dentro de su mismo equipo de trabajo a unos sí les comparte información y a otros no, ¿qué sucede dentro de la empresa? ¿Sería correcto? Pues hay problemas, pero ¿por qué se da esto? Esto se da porque muchas veces el líder, o mal llamado líder, lo que tiene es un temor a perder poder, a perder su puesto, y lo que hace es ocultar información y manejar la información como un privilegio que tiene su puesto. Y esa información es valiosísima que la conozca el equipo. ¿Para qué? Para en base a ella poder tener un mejor desempeño. Entonces lo que el líder hace, dice, me conviene darte información, te la doy. No me conviene darte información, la oculto y la uso para mi beneficio personal. Entonces ahí empieza a tener un obstáculo muy importante el equipo, porque no puede fluir, porque no conoce las metas, los datos. Entonces eso influye mucho en la motivación y en el desempeño del personal. ¿Cómo aprender, Luis, a trabajar en equipo? ¿Cómo lo aprendemos? Bueno, curiosamente es más fácil de lo que pudiera creerse. ¿En qué sentido?
En el sentido, yo he visto verdaderos equipos con sinergia, con liderazgo, con un desempeño de altísimo rendimiento, en el que no existe tanta, vamos, no contratar a un consultor experto para que los asesore y mapee los procesos, para nada. Simplemente estaban muy bien alineados con su propósito superior. Ejemplo, un hospital, el propósito superior es salvar vidas. Si desde el camillero, el recogedor de basura, el que hace la limpieza, hasta el médico, que tiene muchas especialidades, cada uno de ellos están muy bien alineados al propósito de salvar vidas, entre ellos van a poder fluir de una manera sinérgica y van a poder saber que el médico puede ser extraordinario, pero si el de la limpieza o la enfermera instrumentista no hace el proceso esterilizado o no suministra oportunamente las cosas, va a ser una cirugía cancelada. Entonces, cuando todos ellos dicen, desde el de la limpieza hasta cada uno de los diferentes grupos operativos, dice, nosotros somos un equipo que salva vidas. Y para esto lo que hay que hacer es hacerlos que formen parte de ese éxito de salvar vidas, que ellos se sientan. Ese paciente que le hicieron una cirugía muy sofisticada de corazón abierto, que fue el primero en nuestra región, en nuestro país, yo soy del equipo, yo soy el que hizo la limpieza del quirófano, etc. Entonces soy parte de ese equipo. Entonces, si uno dice, es que ¿por qué limpias el quirófano? Es que me lo ordena el jefe. Entonces ahí empiezan los problemas, porque uno se engancha a veces con esas dificultades humanas, ¿no? De interrelacionarse, y no ve uno más allá. Un ejemplo, ¿no? Había una dependencia que su labor era a la gente de la tercera edad, darles un servicio, y está la fila de personas en el sol de la tercera edad con sus burritos, sus bastones, y la persona que las atiende, ¿sabe qué, señores? Papeles que nos están pidiendo, ni sé por qué se los piden los jefes, es una tontería, usted está perdiendo su tiempo y mientras yo tengo que tener toda una fila. O sea, el empleado de la ventanilla, el que tiene que ser el toque cálido, echándole tierra al jefe, echándole tierra a la institución, haciéndolo sentir molestia, en lugar de que él diga, yo estoy ayudando a estas personas de la tercera edad, que podrían ser mis abuelitos, a hacer algo más fluido, más agradable. Entonces, se rompe muy fácilmente el estar alineados a ese propósito superior. Cuando uno rescata esto, es cuando se bajan esas barreras y uno dice, oye, es tan importante y tan noble y tan enriquecedor humanamente esto que hacemos, que, no hombre, queda muy por debajo todas esas consideraciones de que quién es el jefe y quién es el compañero. Entonces es cuando la gente se alinea. Y esto se puede percibir mucho cuando, llámese, un país cae en un desastre, ¿no? Claro. Terremoto del 85. Todos se volvieron trabajo en equipo. Todo el mundo hubo sinergia, hubo liderazgo ante la tragedia. Pero cuando estamos en una zona de confort, ahí es donde salen los egos y los escudos y las barreras. Entonces, punto clave, el propósito superior. Sí, porque ya empieza el egoísmo y es cuando pues, vienen los problemas, ¿no? Decías tú, cuando hay algo en común, pues todo el mundo tiene la misma camiseta, empieza a ayudar, y desgraciadamente en las empresas, cuando no fluye ese trabajo en equipo, ese mismo objetivo, pues se pierde en la empresa, Luis. Ahora, ¿cómo se conjuga el liderazgo con el trabajo en equipo? Esto es bien importante. Sí, totalmente. El primer punto que debe pensar un líder es, ya fuiste incluido a la nómina con la categoría de jefe, ya te dieron el nombramiento oficial, ya te presentaron ante tu equipo de trabajo. Normalmente hay un sentimiento equivocado de decir, les tengo que demostrar que yo soy Juan Camané, que estudié en tal lugar, que he estado en tantas empresas. ¿Para qué? Para que me respeten.
Claro. Sin embargo, muchas veces lo que se logra es que te crean arrogante, es muy común, que te crean arrogante, que te tengan miedo, que digan, él es de allá arriba y yo soy de allá abajo. Entonces, ¿cómo puedo yo ser empático con alguien que no pertenece a mi mundo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es saber, no somos todólogos, ni existe nadie que pueda saber todo de cada campo de conocimiento. Por lo tanto, lo que hay que decir es, aquí pueden haber personas con una experiencia operativa que yo jamás tendré, aunque yo venga de Harvard. Y esas personas son valiosísimas. Entonces yo ponía el ejemplo, es como una pelea de box, ¿no? Vamos a imaginar que está peleando el Canelo contra Chávez Jr. y todo el mundo, ¿está bien? Imagínate que el referee, cuando no debe hacerlo, interrumpe la pelea. Cuando de pronto hay un buen desempeño de los dos boxeadores, empieza a tapa las cámaras, entonces la gente va a decir, oye, yo voy a ver la pelea, no al referee. Entonces hay un dicho que dice, mucho hace el que no estorba. Entonces muchas veces el líder lo que tiene que hacer es dar un paso atrás y dejar hacer, dejar hablar, dejar mostrar. Incluso el líder a veces cuando está detectando algo que no es correcto, dejarlo para una ocasión mejor y en el momento oportuno, en la forma oportuna, dialogarlo para buscar mejoras. Pero se cae desgraciadamente en decir, volverse fácilmente un señalador de errores. Y un señalador de errores, obviamente, por el cargo que ocupa, todos le van a decir que sí, claro. Pero se van a dar la vuelta y se van a sentir mal y se va a hacer más grande esa distancia entre el líder y su equipo. Entonces el líder tiene que estar integrado y para eso se requiere humildad y servicio. Luis, ¿el líder nace o se hace? El ser humano de nacimiento traemos ya esos elementos de nuestra personalidad que nos buscan superarnos. Y nos buscan superarnos a través de grupos humanos, de asociarnos. Entonces, el líder ya tiene esa semillita, pero también se va haciendo en base a su experiencia, a su formación. Decidió capacitarse, decidió tomar un diplomado, decidió terminar su carrera. Entonces, ambas cosas. El líder nace y también se va formando. Pero hay una línea muy delgada en formarse para servir y formarse para presumir. Entonces, a veces uno está capacitando sobre liderazgo a empresas y ves el grupo de gerentes, ¿no? Tal parece que hay patadas bajo la mesa, hay codazos, entonces se están enseñando conceptos de liderazgo. Entonces dice, como que hay un pensamiento en algunos que dice, si yo reconozco que estoy aprendiendo, si yo reconozco que esto no lo sabía, me van a percibir débil. Entonces no tomo la actitud de que lo sé todo. Claro. Y de ahí empieza una especie de tensión grupal, cuando que si nos relajamos, nadie lo sabemos todo. Y en la medida que no sabemos algo y aprendemos, crecemos. Entonces, hay que un poquito, o mucho, controlar al ego. Esa es una de las labores fundamentales del líder, que le va a ayudar muchísimo en funcionar perfecto para el trabajo en equipo. Bueno, como dos. Tú estás bien, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Es que el mío no sabía si estaba bien. 1, 2. Ahí está. Sí. Gracias. Sí, perdón. No sé si lo en vivo, ¿verdad? Luis, entonces, tipos de líderes. ¿Existen varios tipos de líderes? Sí, la capacitación para las empresas, para las universidades, ha hecho necesario que se clasifiquen los líderes. Algunos de ellos, por ejemplo, son los líderes autoritarios, otros son líderes democráticos. Y aquí hay un punto muy importante. No
un tipo de líder va a servir para todo. No hay un líder perfecto, sino que más bien depende del tipo de empresa, el tipo de asociación, ¿no? Ejemplo, si nosotros tenemos un líder autoritario y lo ponemos en el ejército, maravilloso. Por la disciplina que existe ahí, por los valores, por el respeto a las reglas, va a ser maravilloso. Pero si ponemos a ese líder autoritario en una asociación religiosa, entonces van a haber problemas. Entonces, ahí, y además hay todo un abanico, ¿no? Existe, por ejemplo, el líder, que es el líder, el cual es un poco situacional. Cuando se requiere ser autoritario, es autoritario. Cuando se requiere ser un poquito más empático, es más empático. Entonces, el mejor líder es aquel que sabe ser el tipo de líder correcto en el momento correcto. Eso no es fácil, pero es una habilidad que se va desarrollando y se va aprendiendo, y ayuda muchísimo que cuando uno está enfocado al propósito superior y no a estarse luciendo, no estar amedrentando, no estar... cuando uno está bien enfocadito, es cuando tú puedes leer muy bien a tu empresa y fluyes adecuadamente, y además eres un adorado. Y cuando te vayas de esa empresa, cuando te jubiles o cuando vayas a nuevas oportunidades, mira, van a tener un recuerdo de ti fantástico, van a hablar maravillas de ti, y eso es algo muy satisfactorio. Es el decimos el barco, ¿no? La estela que deja el ser humano por la vida, porque finalmente no nos vamos a llevar nada. Claro. Y vamos a dejar pues una huella muy bonita. La mediación es clave también, Luis, esa forma de que tienen varios, yo voy a llamarlo jefes, que es tan diferente a la de un líder, Luis, y hablar de esa diferencia. ¿Tú cómo podrías diferenciar un líder de un jefe? Bueno, pues tristemente no todos los jefes son líderes. Deberían serlo, o al menos preocuparse por llegar a serlo. Y es muy común en las empresas ver que la persona que es el que tiene la autoridad, la gente prefiere ir, la gente se bordea los pasillitos, bordea los escritorios y se va a ver al verdadero líder, que aunque no tiene el poder formal, es el que atiende empáticamente, cálidamente, da la información, ayuda a quien puede ayudar. Entonces la gente adopta a su líder, y solo cuando no le queda de otra, dice, pues voy a hablar con el jefe, pero que Dios me haya reconfesado, deséame suerte, ¿no? Cuando ya es inevitable. Entonces el líder debe de propiciar, romper esas barreras y decir, tú eres un líder natural, ok, eres parte de mi equipo, bienvenido, es más, ayúdame, te voy a delegar estos casos, etc. Y a la gente, al percibir esa sencillez, es cuando la gente pues empieza a relajar, ¿no? Se empieza a relajar. Recuerdo en una ocasión de una capacitación de empresa, no voy a decir nombre, ¿no? Una dependencia, en la que llega el nuevo líder, el nuevo jefe, y pues traía muchas ideas muy bonitas, pero ya habían tenido un líder anterior, o un jefe anterior más bien, que había sido tan autoritario. Entonces, ya como dice, ¿no? La burra no era arisca, sino la hicieron. Entonces esta persona me decía, es que Luis, los junté y les di una plática, no miren la imagen ante los clientes, nuestros uniformes, y después empezaron los rumores, nos dijo sucios, nos dijo desarrapados, y dice, pero es que no, eso es lo que yo quiero decir, porque yo estoy consiguiendo darle sus uniformes. Entonces resulta que la comunicación que le está mandando ya está siendo filtrada a través de esas defensas que ya crearon, ¿no? Entonces ahí hubo que hacer un trabajo un poquito más de acercamiento, de sensibilización, y a veces, pero hablábamos de la diferencia entre jefe y líder, ¿no? Entonces, todo líder tiene que convertirse en jefe, urge para este país, urge para la falta de recursos, urge para las necesidades, para los retos de la competencia. Entonces, es muy importante. Este es el trabajo número uno que tiene que hacer todo jefe. ¿Ya eres jefe? Felicidades. No vamos a preguntar cómo llegaste ahí.
Seguramente te costó esfuerzo, a lo mejor tuviste suerte, no sabemos. Pero lo que sí, si tú te conviertes en líder, vas a cambiar la vida de los demás y sobre todo la tuya misma. Porque el jefe, desde el punto de vista negativo, carga con muchísimo estrés, producto de que tiene que sobrellevar las presiones de algo que él mismo está creando. Y eso después lo lleva a su familia y después se le regresa, y créeme que no es nada satisfactorio pues toda la factura que le pasa, ¿no? Claro. Y el saberse un poquito otro caso rapidito. Sí. Era un jefe que tenía mucho poder. Este es real, sin decir nombres. Era un jefe que tenía muchísimo poder. Todo lo que has dicho es real. Sí, definitivamente. Ese jefe tenía muchísimo poder. La gente lo iba a ver, la gente le pedía que le firme cosas. Bueno, entonces él decía, no, yo soy súper carismático. Bien humilde, ¿no? Esta persona se jubila, y cuando se jubila, ya como jubilado, de pronto dicen, oye, vamos a hacer elecciones para ver quién va a ser el nuevo líder de los jubilados. Y entonces él dice, bueno, pues esto para mí es ya pepita y cacahuate. Total, tengo tanta gente. Y se lanza. Y la gente decía, no, pues es que como él fue tal cargo, no, seguro va a ganar fácilmente. Y resulta que a una persona, a una mujer, le dicen, inscríbete. No, pero es que yo no tengo tales habilidades, yo no conozco a tanta gente. Tú inscríbete, sabemos que vas a perder, pero no importa, ya es una experiencia. Se inscribe y gana la mujer aplastantemente. Y para él fue un shock, porque dijo, ah, caray, no era yo líder. Entonces, eras un líder utilitario que la gente te buscaba por beneficios. Pero cuando tú ya pierdes eso, la gente no se acuerda de ti porque no lograste ese vínculo emocional, ese vínculo moral e incluso, aunque suene un poquito cursi, ese vínculo espiritual con las personas. Entonces, esa es una gran lección que deben aprender.